Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a avanzar en taller de investigación y vamos a plantear hoy dos cuestiones, ¿sí? Las cuestiones relativas primero a la definición de paradigma y después cuántos paradigmas, así a grandes rasgos, podemos tener hoy para investigar, ¿sí? Eh, Nosotros habíamos llegado, recuerden que habíamos llegado a esta idea de que la ciencia eh, se clasifica según Hempel en ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales o ideales son las que tienen que ver con el pensamiento lógico matemático y las ciencias fácticas son las que se van aplicando a la realidad, al mundo concreto, al mundo de los cuerpos físicos, químicos, de la tierra, geografía, con vida, la biología. Entonces, y después decíamos que Diddley y Vico lo que hacen es decir, bueno, che, escuchen un poco, en la matemática no hay números matemáticos en la realidad, sino que está acá en la cabeza, y la cabeza es parte del ser humano, y el ser humano es un ser social, entonces toda la ciencia, de alguna manera, son ciencias sociales, creadas por la sociedad. Hoy lo que vamos a hacer brevemente es mostrar el otro cimbronazo que recibe esta ciencia positivista, que se piensa que solamente el número matemático es lo válido, que es con tres pensadores, vamos a tomar solamente uno, que es Thomas Kuhn. ¿Sí? Thomas Kuhn. Thomas Kuhn va a decir, bueno, la ciencia de alguna manera se construye en un paradigma. Y uno de los paradigmas es el paradigma lógico-matemático que tiene que ver con Newton, con Galileo, con Descartes, ¿sí? En donde al mundo lo pueblan los números, pero hay otros tipos de paradigmas. ¿Sí? ¿Qué es el paradigma? Ese piso en donde se va a estructurar, se va a construir la ciencia. Si yo digo que el piso es lo numérico, entonces todo el castillo que voy a hacer va a estar relacionado con ese piso, ¿sí? Son fórmulas matemáticas, físicas. Ahora, corramos ese piso y pongamos el piso, por ejemplo, del mundo medieval. El mundo medieval construía su ciencia no sobre un piso lógico-matemático, sino que a través de un piso, no sé, el piso era Dios. ¿Me explico? O sea, la realidad no se accedía a través de los números, sino que se accedía a través de la creencia, de algo que no vemos, pero asentimos, decimos que sí. Entonces, la construcción va a ser distinta. No me importa cuánto pesa Dios, cuánto mide Dios, sino de cómo me trata, qué espera de mí, ¿sí? Cómo puedo ser yo a partir de lo que es Él. ¿Me explico? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Una vuelta estábamos en Jujuy en la casa, en un camping, se había inundado el camping, entonces nos vamos a una casa de alojamiento. Y bueno, nos piden que, como había pocas habitaciones, nos piden que vivamos, que hagamos noche compartiendo habitaciones. Entonces entra la señora, la dueña, una jujeña, y dice, mire, le voy a explicar que el techo de mi casa, cuando llueve mucho, como está lloviendo hoy, en algún lado gotea. Dice, porque mi marido lo arregló varias veces, pero vieron que los techos en algunas partes del norte es de adobe, ¿no? Tienen una especie de paja y adobe. Y entonces dice, pero el agua es inteligente, busca la grieta y cae. Y el tipo que estaba durmiendo en la habitación, que era un matrimonio que estaba durmiendo conmigo en la habitación, dice, no señora, el agua no es inteligente, sino que el agua cae por donde encuentra la grieta, la fisura. Dice, no, la señora, yo le puedo decir que el agua es inteligente porque mi marido ya lo arregló varias veces. No, dice la señora, dice el tipo, créame que es la ley de la gravedad, no sé, los cuerpos tienden hacia el centro, demás. Entonces le dice a la señora, no, no, porque mi marido ya la arregló y siempre por el mismo lugares, o sea, ya sabe dónde está la grieta del agua, entonces va a caer por ahí. Entonces le dice, no, señora, créame, bueno, que sí que no, se van los dos y me dice tipo, yo soy ingeniero hídrico, me dedico a la construcción de puentes, de diques y sé cómo el agua procede.
la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene razón? Entonces, si nosotros nos movemos en el paradigma religioso, lo que, lo que vamos a pensar es que la señora tiene razón, o sea, porque de alguna manera mítico religioso, los seres tienen una vida que no percibimos con los ojos, pero que sí la intuimos y la creemos. Ahora, si yo me muevo en el paradigma lógico-matemático, el Señor va a tener razón. ¿Por qué? Porque a la vida la pueblan los objetos físicos que son medibles, cuantificables, experimentables, corroborables, ¿sí? Verificables, ¿no? Entonces, se ve acá hay dos paradigmas en juego. Bueno, esta idea de paradigma la trae Thomas Kuhn. ¿Qué es un paradigma? Aquello que de alguna manera define qué objetos pueblan la realidad, define cuáles son los enigmas. Para el paradigma lógico-matemático, un enigma va a ser, no sé, ya que estamos, cómo se transforman los cuerpos. Para el paradigma religioso, el enigma es dónde nosotros tenemos el alma y cómo purificar ese alma. Un enigma, ¿sí? Un enigma que es una pregunta a resolver. ¿Cuáles las respuestas son válidas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los valores? ¿Sí? ¿Y cuál es el lenguaje propio? ¿Sí? Para el paradigma lógico-matemático, el lenguaje propio, ¿cuál será? Pensemos. El mejor lenguaje es el lenguaje numérico. Para el paradigma religioso, el mejor lenguaje va a ser la metáfora, la narración. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos un poco, el paradigma es de alguna manera una teoría ejemplar aceptada por la comunidad, que no se cuestiona. El paradigma es precisamente lo que no se cuestiona. Si yo creo en Dios, lo que no voy a cuestionar es la existencia de Dios. Si yo de alguna manera creo en la matemática, lo que no voy a cuestionar son la existencia de los números matemáticos. Paradigma. Ahora, cuando nosotros queremos estudiar en ciencias sociales, tenemos que distinguir como dos grandes paradigmas dentro de las ciencias sociales. Acuérdense, la educación es una ciencia social. Tenemos que distinguir dos paradigmas: el paradigma positivista o cuantitativo y el paradigma hermenéutico o cualitativo. ¿Sí? Yo me puedo acercar a la realidad pensando que la realidad es exterior a mí, de alguna manera que está atravesada por variables, o paradigma positivista, o me puedo acercar a la realidad pensando que la realidad de alguna manera tiene múltiples preguntas que no puedo controlar, que el número me va a decir algo pero no todo. ¿Se ve? De alguna manera el objeto puede ser independiente a mí, o sea, yo estoy estudiando una realidad externa, o el objeto puede de alguna manera interactuar conmigo, me puede influenciar mutuamente, ¿sí? No sé, voy a una escuela a investigar, entonces cuento la cantidad de alumnos que tiene esa escuela, el objeto exterior a mí. Voy a una escuela a investigar y me pongo a charlar con los alumnos y de pronto me doy cuenta de que esa infancia es parecida a la mía. Entonces el objeto guarda una relación y me influye a mí y yo voy a influenciar al objeto. ¿Sí? Lo que puedo generar en este paradigma va a ser un cuerpo nomotético. ¿Qué es un cuerpo nomotético? O sea, una serie de afirmaciones claras y distintas. Acá lo que puedo generar es una hipótesis que me sirve solamente para esta escuela en particular. ¿Sí? ¿Me explico? Después, en este paradigma, o sea, la relación siempre es causa-efecto. Entonces pensemos en ausentismo. Entonces, ¿por qué hay ausentismo? Porque los padres no le exigen a sus hijos ir a la escuela. Una hipótesis. Entonces, esa sería la única causa por la que se ausentan. Y acá nosotros decimos, bueno, es pluricausal, hay muchas causas. Una puede ser esa, otra puede ser porque la escuela no los recibe adecuadamente, porque tienen problemas de bullying, porque les queda lejos, porque no tiene un transporte para llegar, ¿sí? Y lo último que vamos a examinar es el valor de la investigación. Mientras que esta investigación de alguna manera piensa o cree que va a ser objetiva al 100%, esta investigación de alguna manera es siempre diagnóstica, en el sentido de que puede llegar a ser de otra manera.
de que siempre es hipotética, o sea, no sabemos del todo, estamos de alguna manera afirmando algo que se puede manifestar de otra forma. ¿Sí? Entonces tenemos dos paradigmas para poder investigar en educación. ¿Sí? Concepto de paradigma de Thomas Kuhn, aquellos principios que no vamos a cuestionar, dos paradigmas, el positivista cuantitativo explicativo, el hermenéutico cualitativo e interpretativo. Fíjense las palabras que me van a decir, cuantitativo, positivista, explicativo. De alguna manera la realidad está atravesada por el quantum, por los números, y yo voy a explicar enteramente la realidad de cabo a rabo, o sea, no voy a dejar nada suelto. Y acá hermenéutico significa interpretativo, que, o sea, siempre me voy a aproximar, nunca voy a decir toda la verdad, siempre va a quedar algo que no voy a ver, la verdad es compleja, y siempre voy a mostrar alguna cualidad. ¿Qué es una cualidad? Algo que aparece, ¿sí? Alguna forma que aparece, pero que no me termina de decir la esencia del todo. Bueno, estos dos paradigmas son un poco los que van a atravesar nuestra investigación. Les voy a subir una actividad en la cual ustedes van a tener que, de alguna manera, leer una investigación de Michi.